Bienvenidos a nuestro podcast Cuerpo y Conciencia. Hoy tenemos una maravillosa invitada, María Camila Luna. ¿Cómo estás? Muy bien, Doc. Gracias por tenerme aquí. Gracias por compartir. Bueno, vamos a conocerte un poquito, María Camila. Tú eres periodista. Soy periodista, soy artista audiovisual. Ajá. Bueno, cuando tú decides estudiar periodismo, ¿qué querías expresar de tu vida? ¿Qué esperabas encontrar y qué has encontrado en esa carrera? Siempre he tenido un gusto muy particular por las historias. Y de todas las carreras posibles que encontré y en esa edad que uno piensa que tiene unos talentos y luego descubre otros, creí que con mis talentos ahí en esa esfera podría aportar. Y ahorita detrás de cámaras hablaba con la persona que nos tiene en este podcast y que se dedica a todo la materia audiovisual, que encontré un universo enorme y definitivamente siento que conectar con la persona en vez de la inmediatez que te enseñan en la cátedra periodística es definitivamente lo que me ha marcado la vida. A través del periodismo tú has conectado con las personas. Me enseñó a conectar con las personas porque una cosa es enfrentarse a una noticia y querer inmediatamente sacar la nota. Eso es un plus en la esfera profesional, pero la mayor proeza que puedes hacer desde el ámbito audiovisual es hacer que la persona se desnude frente a la cámara y te diga a ti sus dificultades, sus necesidades, que te cuente la historia. Eso conecta y eso lo puedes trasladar a cualquier esfera de la vida. Lo veo en ti también. Tú conectas empáticamente con las personas. Lo veo en los grandes líderes. Ellos pueden hacer un discurso muy elaborado, pero cuando nos cuentan de su vida y de su ser más íntimo es cuando más conectan. Eso me enseñó el periodismo. Ok. Bueno, estudiaste artes audiovisuales también. Sí, exactamente. ¿Sí? Cuéntame ese arte. ¿Por qué escogiste artes audiovisuales? ¿Qué te encanta de eso? ¿Qué expresas de ti ahí? Es un complemento. Entonces, el periodismo me enseñó la necesidad de saber de muchas cosas al tiempo, porque un periodista tiene que estar informado de todas las esferas y de toda la coyuntura. Y artes me enseñó la sensibilidad, lo que te contaba de las cámaras. Me enseñó también la paciencia, lo que significa que tener el dominio de la historia significa darse tiempo para explorar la historia que hay detrás de esa persona que estás entrevistando. Y detrás de esa persona que tiene unos dolores, hay otras personas que le causaron esos dolores. Y esas personas que causaron esos dolores también han sido víctimas de unas circunstancias. Entonces, esa resiliencia que ahora tanto está de moda con el estoicismo y con la disciplina, eso me enseñó artes audiovisuales también. Ok. En los artes audiovisuales yo te veo dos características, que es la estética y el perfeccionismo. Perfeccionismo en tu vida. Quisiera que me contaras cómo manejas eso dentro del arte audiovisual. Para ti, ¿sientes que tu periodismo fue mejorado estéticamente y desde el punto de vista de perfección, de una escena y todo a través de este arte? Sí, sin duda alguna te fijas en los detalles. Lo importante no es la forma, sino el fondo, pero todo complementa. Hay algún dicho en el que hay mucha razón y es que de lo que comunicas, el 10% es lo que es el contenido y es como toda la información que tienes. El otro 90% es cómo lo dices, el tono en el que lo dices, la forma categórica en la que lo expresas, y eso es el detalle del arte audiovisual, es el perfeccionamiento. Es cuando llegas y dices, lo importante no es el resultado, sino el detalle para llegar al resultado. Porque tú puedes lograr el resultado por un golpe de suerte una vez, pero solo cuando dominas los detalles llegas a hacerlo muchas veces y hacerlo naturalmente, sin ningún esfuerzo. Ok, bueno, me llamó la atención que a los 19 añitos de edad descubres los libros en tu vida. ¿Cómo fue eso? Eso fue la experiencia más maravillosa que he tenido en la vida. Eso me transformó. ¿Cómo fue eso? Pues resulta que en la universidad donde estudié hubo la buena casualidad de que la misma universidad, junto con sus estudiantes,
era la encargada de sacar adelante una feria del libro regional. Yo estudié en un lugar que se llama Bucaramanga, que es una ciudad preciosa. Y claro, uno como estudiante se sentía vinculado al proyecto. Tenías en tus manos una responsabilidad enorme, y era traer a Héctor Facio Lince, traer a Mario Vargas Llosa, traer a grandes nombres de la literatura. Y ya no era juego, ya no era un proyecto en el que le podías decir al profesor, ay, ¿sabes qué? No lo hice. No, o sea, no podías quedar mal con ese nivel de autores. Entonces ahí me empecé a vincular con el mundo literario, el sector editorial, y siempre he tenido algo que le aprendí a mi mamá, afortunadamente, y es la disciplina. Si vas a hacerlo, vas a hacerlo bien. Si no, es mejor que no camines por esa vía. Y por eso estudié artes audiovisuales, porque veía un talento en mí en ese aspecto y dije, pues no soy contadora, ni gerente, ni directora general como mi mamá. Soy artista, y se siente excelente decir que soy artista en esa esfera. Entonces, bueno, por ese camino me fui, conocí a quien en su momento era el director de mercadeo de una editorial muy conocida que se llama Penguin Random House. Y ahí con todo me decía, tú eres muy apasionada por los libros. O sea, tú no estás haciendo esto porque sea una tarea de un requisito de la universidad. Se nota que te gustan las historias. Y yo hablaba con todos los autores y me sentía, no me sentía como en las nubes, me sentía en el mundo normal. Para mí era cotidiano tener esas conversaciones. Entonces sí, por eso llegué al mundo de los libros a los 19 años. En ese momento él me dijo, si algún día quieres ir a Bogotá y quieres trabajar en el sector, tienes las puertas abiertas. Y dicho y hecho, algún día me dijo, hay una vacante, ¿quieres presentar tu hoja de vida? ¿Y qué? Y aquí estoy. Y aquí espero permanecer hasta los últimos días de mi vida vendiendo libros. Bueno, adicional viene un máster en edición. Viene un máster en edición y sí, lo hice por la necesidad de tener muchos más retos. Entonces, como empecé tan chiquita, ya cuando tenía 22 años, 23, ya era brand manager y me encargaba de la gestión y de la estrategia de todos los sellos literarios y académicos de la editorial. Entre esos pues habían nombres como el fondo de Gabriel García Márquez, el fondo de todos los autores publicados por Alfaguara, Piedad Bonet, Juan Gabriel Vázquez. Y yo pues a los 23 años me sentía levitando y yo decía, tengo el trabajo de mis sueños, me pagan por leer, me pagan por hacer lo que me encanta. Y fue un reto enorme decir, dejo esta zona de confort porque creo que lo hacía bien y lo disfrutaba, pero tengo que retarme a hacer algo distinto. Entonces me fui a Barcelona, dejé todo mi trabajo, pasé por primera vez en la vida por esta crisis de sentir quién soy. Era mi trabajo y lo descubrí ahí. Mis amigos son mi trabajo, mi familia se mueve en torno al trabajo, mis gustos son leer, o sea, trabajo. Y bueno, ya el máster me enseñó muchas cosas. Es un máster que tiene no una vocación académica, sino profesional. Entonces los profesores no son docentes normales, son el director de la editorial, el director de Foreign Rights, y los trabajos que te ponen son ir a negociar, ir a cerrar, ir a hacer. Y gracias a eso, pues estoy ahorita desempeñándome en lo que hago. Bueno, uno de los trabajos que me parecen muy interesantes y responsabilidad tuya específicamente es que tú eres la persona que nos trae la mayor parte de los libros importados de una de las empresas más importantes, yo creo que la más importante en el país, de librería y papelería. Entonces, ¿cómo sientes esa responsabilidad? ¿Cómo eliges los libros? No, es una responsabilidad enorme y me siento muy gratificada de más allá de tener el cargo o la responsabilidad de traer los libros, es muy gratificante poder contribuir en algo a la diversificación del portafolio y del acceso a los contenidos del país. Porque sí, como lo decías, yo trabajo en Panamericana, librería y papelería, y de acuerdo a las cifras de Nielsen y al share del mercado, nosotros somos, cuando nos va en meses regulares, el 50%
del mercado en Colombia. Ya se podrán dar cuenta la importancia, María Camila, en lo que leemos y en los libros que tenemos a disponibilidad. Sí, es una responsabilidad enorme y es una responsabilidad sobre todo que va más allá de tus gustos. A veces uno en los trabajos intenta como extrapolar e imponer la prioridad y los pensamientos que uno tiene sobre los otros. Y resulta que este mundo te enseña, o pues este mundo de los libros y de tener la responsabilidad de comprar, te enseña que a mí me gustan unas cosas, pero Colombia está pidiendo otras cosas a las que yo en su momento no le di valor. O no es que no le haya dado valor, sino que no había percibido que eso era una necesidad de lectura. Por ejemplo, el mundo esotérico. El mundo del esoterismo para mí siempre fue ajeno, fue un lugar absolutamente lejano. Y entendí que cada vez que traía un contenido, 5 libros, 20 libros, ahorita estamos trayendo, nuestro proveedor de esoterismo es el segundo proveedor pues, más importante para nosotros en español. A esa magnitud. Y entonces eso te obliga a decir, listo, me gusta esto, pero tengo que leer de esto otro y tengo que saber por qué la gente está buscando eso. Porque la gente está buscando unas respuestas hacia otras esferas desconocidas de su vida. Eso es un gran aprendizaje. Qué bonito como todo tu estudio, tu experiencia de vida y todo te llega a conectar con nosotros, incluso desde ahí, desde cuáles son las necesidades de personas que ni siquiera tienen contacto contigo, pero que tú sabes que están buscando algo específico, ¿no? Esa es la prioridad y eso es lo más fascinante de este negocio. El ejercicio de comprar lo puedes hacer con muchos algoritmos, con análisis. Entonces dices, eso hay unos parámetros. Dices, ¿cuáles son los libros más vendidos? ¿Cuál es el Pareto de venta? ¿Cuáles son los proveedores definitivos? Y normalmente olvidas aquellos otros que son parte del fondo editorial, tal. Y resulta que hay un tipo que se llama Chris Anderson que tiene una teoría muy famosa y muy cierta que es la del long tail. Y dice, ahí en ese long tail, ahí en esos long sellers es donde está la dinámica del asunto. No tienes que pensar en los bestsellers. Los bestsellers, como todo en la vida, son una curva de éxito que luego tiende a decaer. Claro. Pero los long sellers son los que te pagan la luz, el agua, el teléfono, los servicios. Y muchos de esos libros que luego olvidas que no están en la escena primaria se convierten en long sellers y libros de fondo. Ok. Ya vemos todas las características tuyas, la intelectualidad, la capacidad de análisis, todo el desarrollo profesional que has tenido. Y bueno, ¿y ahora en qué momento empiezas a pensar tú en la cirugía plástica? ¿Tú cómo ves la cirugía plástica? Bueno, pues eso fue una locura. Eso fue, primero, desde que estaba chiquita, siempre soñé con operarme la nariz. Ese sí fue un sueño que adquirí incluso antes del gusto por los libros. Okay. Y mi mamá también me lo alimentaba. Me decía, no, es que yo tenía la nariz un poco caída. Me decía, no, pero es que si tú tuvieras la nariz así, entonces me hacía. Y yo ahí sí, tal. Y luego me empecé a ver en el espejo y dije, oiga, sí, ¿cómo sería yo con una nariz distinta? Creo que le daría más armonía a mi cara, pero como me fui enfocando en otras esferas, para mí lo profesional siempre fue la prioridad. Claro. Siempre. Y he tratado de mitigar un poco esa prioridad y desarrollar un poco más las esferas personales. Y a ti específicamente, te agradezco que eso haya sido una transformación en mi vida. Antes yo dedicaba el 90% de mi vida a trabajar, estudiar, leer, hacer, y el 10% a mí. Y después de la cirugía, cuando dije, en mi to-do list, ¿qué tengo que hacer? Está pendiente la cirugía. Y postergaba, hasta que este año dije, no, tengo que hacerlo porque tengo otros sueños y esto es un pendiente. Entonces me dediqué a buscar todo el año, desde enero. ¿Con quién me voy a operar? ¿Qué alternativas hay? Porque así como estudio los portafolios de los libros, pues claramente también iba a estudiar quién me iba a tocar la cara. Y listo, entonces empecé a buscar, como todo en la medicina, a veces es como un poco descorazonador, como deshumanizado. Entonces sí, y hablaban del resultado, y miren cómo quedó esta, y miren cómo quedó aquella, y como esta necesidad de la gloria,
Sí. y tengo estas pacientes y tengo estas, y me encontré con unas redes sociales distintas. Me encontré con una narrativa distinta, me encontré con aquí cuidamos el proceso, aquí lo importante es la prioridad de nuestras pacientes, y empecé como todo a leer los comentarios que hacía la gente de ti. Y más allá de decir, me quedó la nariz divina, no, me quedó la nariz divina, gracias por el trabajo, son un equipo extraordinario, me parece. Y dije, oiga, aquí hay algo muy interesante. Además de que hayas operado pues a las figuras que has operado, eso, no te voy a mentir, da mucha tranquilidad. Pero además de eso, pues sí, uno busca sentirse bien en el proceso. O yo lo hablo por mí. Yo no solo busco un buen resultado, eso es lo mínimo que espero de una persona que se dedique a esto. Yo busco es quién me va a ofrecer algo distinto. Y pues naturalmente llegué al consultorio y me encontré con un equipo como cuando no sientes miedo. Ok, te dio confianza. Como cuando sí, y no sientes miedo interno y no sientes miedo en el exterior. La persona que atiende la recepción, Paula, es una persona que está en el pleno ejercicio de sus funciones, está desenvuelta, no está como bajo la tiranía de estar bien y de los demás. Uno siente eso. Y eso es espectacular porque eso te habla de que tienes un equipo sólido, de que no dependen de ti para que todo salga bien. E incluso, así que ahorita hablamos de eso, tú te fuiste a vacaciones cuando yo iba como al mes de operarme y nunca sentí miedo. Ay, no, y normalmente uno, no, el doctor se va, ahora qué vamos a... No, qué bueno, porque estoy en excelentes manos de dos enfermeras extraordinarias, de una persona que siempre estuvo al pendiente mío, que fue Joana. Desde el inicio me dijo, mira, esto es lo que te cuesta, esto es tal, de todo tu equipo. Siempre sentí como plena confianza. Qué bello, te agradezco mucho que resaltes el equipo, porque cuando las personas ven al cirujano piensan que es el cirujano y es una empresa completa, es un equipo haciendo que todo funcione, te están apoyando en los momentos en que no estoy y continúa el servicio. Lo tenemos clarísimo. Eso se nota. ¿Y sabes de qué depende eso? No solo de que tengas un buen equipo. Hay veces que hay personas extraordinarias en empresas que no tienen un líder que permita que los otros se desenvuelvan de esa manera, ¿sí? Y cuando y pues ya eso era un acto segundo conocerte a ti para saberlo. Tú ves a tu gente y dices, aquí ya hay gente desarrollada, pero te veo a ti y tú siempre has respaldado las decisiones del equipo. Yo recuerdo una vez en donde en el proceso, en tantas visitas que hicimos que ahorita hablamos del posoperatorio, en el proceso yo sentí que la nariz se me estaba hinchando. Y tú estabas de vacaciones. Y yo me acosté, yo siempre trato de guardar la calma con la gente que está atendiéndome, o sea, es lo mínimo. No hay nada peor que un cliente insoportable. Y me acosté y les dije, no, es que siento que tu nariz se me está hinchando. Me pusieron unos conformadores y sentía que se me estaba hinchando más. Y entonces me puse a llorar y cuando, pues, no lo programé, pero son cosas que fluyen naturalmente. Sí, claro, es muy importante. Y la enfermera que me atendió, sentí tanta sensibilidad con mi sentimiento y me dijo, tranquila. Se detuvo un momento no solo a justificarse, que eso es lo que hace la gente normalmente, sino dijo, tranquila que va a salir bien, no te preocupes, que ya hemos tenido otras pacientes y esto es un proceso, y como te dijo el doc, y tú me lo dijiste claramente, el proceso se demora 1 año, tú hasta el año vas a ver la nariz bien. Te enseña qué significa la paciencia, qué significa no centrar tu vida solo en un resultado estético. Yo soy mucho más que una nariz y que una cara bonita, y sí soy el momento en el que otro siente empatía por mi dolor y me dice, ¿qué hago para que estés bien? Y me ofrecían soluciones. Entonces me decían, no, mira, pues no vamos a probar con esto, sino vamos a probar con las láminas, y después de las láminas vamos a probar con la infiltración. Y naturalmente, dicho y hecho, luego tuve una nariz hermosa porque iba a estar bien, es parte del proceso. Sí, algo que es muy bello que tú estás diciendo, que lo tengo supremamente claro, es que
el equipo es un solo ser y es un ser que entra en vibración con lo que tú eres. Entonces, a través del tiempo, ¿cómo fui eligiendo el equipo? Yo lo hacía por sus cualidades interiores, por sus valores, por su compromiso. Y realmente esto es un equipo que se ha creado a través de los años. Es como si cada persona que está al lado tuyo es como si estuvieras todos resonando en la misma atención, en la importancia que le damos al paciente. Nosotros tenemos en nuestra institución un amor de verdad y un compromiso por el servicio hacia el ser humano. Y tú lo has sentido. Doy testimonio de eso. Claro, y lo que tú decías, el líder tiene que ser como el ejemplo y literal, a través de ese ejemplo, que soy muy coherente con eso, he resonado en contratar y en tener en mi equipo y en hacer crecer a todas estas personas que de una manera bella han participado y siguen participando allí. Sí. Es fundamental, es fundamental. Eso Que es tú en todo fundamental. momento sientas esa tensión, porque es cada uno expresando lo mejor y cada uno respetando cada ser humano, agradecidísimos con que nos escojan. O sea, nosotros sentimos agradecimiento. Por eso se transfiere en una relación de nuestro equipo con nuestros pacientes, de servicio, de cariño, de darle toda la importancia que tienen, porque realmente nos sentimos agradecidos de que estén allí. Y se nota. Y no tienes necesidad de... Mira que ahorita estamos verbalizando todo el proceso. Uh-huh. Tú no tienes necesidad de decirlo. Nunca me dijeron esto cuando llegué allá. No necesitaron sobrevender lo obvio. Y lo he sentido a través de todo este tiempo. Siempre, desde la cirugía, fui todos los días a la consulta. Y en mi mente pasaba, oiga, yo soy una persona de 100,000, no sé cuántas personas han pasado por tus manos. Imagínate si una sola persona va todos los días durante un mes y va una vez todas las semanas. Tú debes tener 10,000 procesos abiertos. Y nunca he sentido un equipo aturdido como, ay, otra vez, entonces tenemos mucha gente, ¿qué hacemos? Nunca. Hola María Camila, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Quieres algo? ¿Quieres una agüita? ¿Quieres un café? ¿Qué quieres? Y ya luego pasa la enfermera, que tiene sus enfermeras extraordinarias. Entonces, hola María Camila, sigue. Ay, no. Y empatizamos tu vida, cómo te ha ido, cómo te sientes, cómo... Eso significa que sientes gratitud por el otro, porque el amor significa gratitud y significa atención. Sí. Otra cosa que es muy bella es que como equipo nos cuidamos mucho y realmente somos personas que somos felices y estamos en un medio trabajando, nuestro ambiente laboral es bonito. Entonces tú puedes llegar a las 5 de la tarde como a las 7 de la mañana y siempre vas a encontrar la misma actitud de todos nosotros. Sí, así es. Sí, así es. Porque estamos contentos, estamos sirviendo, estamos felices, cuando estamos despidiendo, estamos bien. Es bonito. Eso como enseñanza para un equipo sólido de servicios es muy interesante. No, sin duda alguna. Uh-huh. Ahorita estaba recordando hablando de la medicina, una persona que ahora es influencer que se llama Ali Abdal y habla sobre la productividad. Y normalmente creemos que ser exitosos nos lleva a ser felices. Y él dice, no. Es todo lo contrario. Ser feliz te lleva a ser muy exitoso. Y yo siento que eso les pasa a ustedes. Ustedes son un reflejo de eso. Y justo él fue médico al inicio, estudió en la Universidad de Cambridge. Y ya cuando se vio atendiendo a un montón de pacientes, dijo, yo no soy feliz con esto. Yo le voy a enseñar a la gente cómo puede hacer su trabajo más eficiente. Y de ahí empezó como todo eso, la productividad. Lo veo en ustedes. Ustedes disfrutan lo que haces y pues, claro, ¿cuál es el resultado de eso? Pues ser muy buenos, ser los mejores. Gracias por tu apreciación. Hay algo muy interesante. Imagínate que en el último congreso me encontré con un cirujano que es un experto en cirugía de senos. Yo ya no hago cirugía de senos. Y en algún momento he mandado a mis pacientes que tuve durante años a que él continúe con el tratamiento. Y me decía, Ricardo, ¿por qué cada vez que entra una paciente tuya a mi consultorio siente que es amiga tuya? Y es ese vínculo que se crea.
Claro. Es ese vínculo a través, cuando tú entras a una paciente, este es un concepto muy bello, entras a una paciente en un estado de vulnerabilidad después de una cirugía. Ujú. No hay nada que genere más vínculo a que tú estés pendiente, que estés apoyando, que estés guiando, que le des el tiempo, que realmente sientas que está en tus manos. Imagínate una mujer como tú, tan independiente, poderosa a todas las decisiones que tomas y todo, en un momento de vulnerabilidad con tu carita que hiciste tu cirugía de nariz y dices, wow, ¿qué está pasando aquí? Ay, sí. ¿Sí ves? Entonces, en ese momento, cuando tú sientes ese apoyo y ese amor del equipo en general, después cuando alguien encuentras otro médico, él va a sentir una cercanía con nuestro equipo. La va a sentir cuando tú hables de nosotros. No, sin duda ¿Qué alguna. fue lo que el doctor dijo? Sin duda alguna. La Ujú. siento siempre. La sentí desde el momento que entré, sentí confianza. Cuando tú me hablaste claramente, bajaste mis expectativas y me dijiste, yo tenía la expectativa, como es todo en mi vida, de que fuera rápido el proceso. Lo primero que te dije es, ¿cuánto se demora? Voy a estar bien en un mes porque tengo unas ferias del libro y todo puede pasar en mi vida menos que darme en mi trabajo. Y tú me dijiste, no, se demora un mes, pero se demora un año el resultado. Y tienes que ser constante. O sea, ese hecho de la sinceridad, porque tú ves en todas las redes sociales, no, son 3 meses, no, son 2 meses, no, tranquilo, puedes seguir con tu vida. No, 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 no. Tú eres una persona seria. Y ya después de eso, con todo el amor, con todo el cariño, con toda la cercanía de siempre, algún día te lo decía en el consultorio, te decía, siento que personas como tú, y también lo vinculo con Santiago Rojas, que te hablaba de que él es un médico que ha transformado mi vida, es un amigo, lo adoro. Él es un Ujú. maestro y son personas que ya llegaron al estado máximo de la demostración de lo profesional. Tú ya no estás en esa. Tú estás en cómo ya no mido el éxito por el resultado que tengo o el dinero que tengo. Ya mido el éxito en cómo impacto la vida de los demás. Y yo creo que tú, más que cirujano, estás en esa medida, en cómo te hago sentir mejor, en cómo transformo tu vida para que sea más bella. Es muy lindo. Gracias. Una de las cosas que mencionaste ahorita que me parece maravillosa es cómo eh, siempre he tenido un trasfondo de que el cambio que estamos realizando es un cambio integral. Ujú. Te voy a poner un ejemplo. Muchos cirujanos dicen, ¿qué vas a hacer hoy? Entonces uno dice, yo voy a hacer una nariz. No, yo no siento eso. Sí. Yo siento que voy a operar la nariz de María Camila y que hay toda una historia para tomar esa decisión de vida, que es un ser humano que está colocando su imagen en mis manos. Imagínate, es que la responsabilidad es increíble. Es toda. La confianza de que tú puedas dormir el paciente y transformar su cara, wow, es algo realmente casi milagroso. Nunca pierdo eso en mi mente, nunca lo pierdo. Entonces, la pregunta que yo hago es, cuando tú haces ese cambio en tu Ujú. vida, viene una transformación y en ese proceso de posoperatorio, yo a veces entro dentro de ese cambio integral que estás llevando. Por ejemplo, la paciencia. Yo sé, una niña con todo lo que tú haces es un mes, esto ya está listo y yo me voy a trabajar. Pero tengo conciencia, quiero contártelo, tengo conciencia de que algo que vamos a aprender en ese proceso es a saber que el cuerpo tiene un proceso, que hay que escuchar nuestro cuerpo, que la paciencia es un don Ujú. y que es algo que va a ser un regalo, como la alimentación, por ejemplo. Sin duda. Cuéntanos qué pasó con eso, que tú tuviste un cambio muy bonito con eso, con Es la cirugía de que nariz, es increíble. Háblanos un poquito sobre eso. hace poco hablaba con mi novio de la cirugía y de todo el proceso que tú sabes que él estuvo muy pendiente. Ujú. Y le decía, es que yo entré buscando una nueva nariz y salí con una nueva vida. Para mí el proceso mayor, o sea, yo quería mi nariz y creo que quedó bonita, creo que quedó armoniosa, creo que mi cara es otra y me siento otra persona. Sí, lo estético sí, no esperaba menos de una persona como tú.
Eso era lo obvio que me iba a encontrar. Y superó mis expectativas. Yo no esperé tener la nariz tan linda que tengo ahora y que la cara se me viera tan bien. Pero la transformación mayor vino cuando uno no tenía chance de trabajar. Mira, yo he tenido COVID, yo he tenido enfermedades, 2 operaciones de columna, enfermedades duras en la vida. Y siempre he trabajado, siempre, en la clínica, en los aeropuertos, en los hospitales, en todo lado. Siempre he dicho, bueno, sí, se siente muy mal, pero el mundo es de la gente disciplinada, hay que hacerle. Pero resulta que con esta cirugía no podía. Es que incluso hasta con la cirugía de columna pude. A los 4 días ya estaba, mami, ven, pásame el computador porque necesito trabajar. Que como desde los 19 años estaba en eso. Pero resulta que con la cirugía no era capaz. No era capaz porque resulta que los primeros días no puedes respirar bien. Entonces solo tienes que respirar y tragar por la boca y te puedes ahogar. Entonces, y todo el tiempo estaba adormilada, todo el tiempo estaba sin energía y yo decía, pero tengo que ser productiva, tengo que sacar fuerza donde no sea y siempre lo he hecho, ¿por qué no lo voy a hacer ahora? Y resulta que la vida me dijo, no, es que tienes que parar. Y tuve un gran compañero que me hizo la vida más sencilla y me dijo, bueno, además de que tienes que parar, número 1, no puedes cocinar. Ahora ya no me podía hacer mis cosas. No, terrible. Entonces no puedes cocinar, por ende tienes que someter tu alimentación a una dieta que está acá y que un otro te la tiene que hacer. Entonces, ya la primera, sentirme vulnerable. Yo siempre he hecho todo sola en mi vida. Y permitirle a mi vida que, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer si no puedes cocinar? ¿Te sea que te dejas atender? Sí. Y empezar ahí, en ese proceso de mirar, ay, pero es que no puedes comer grasa, ni comer dulce, ni comer harina, no podía comer nada. Ajá. Y fue una transformación inmediata de los hábitos y siempre, como le he dado tanta prioridad a la productividad, dije, bueno, sí, eso de comer bien lo dejo para después. Comía paquetes, comía cosas rápidas que ni siquiera me hicieran perder tiempo en almorzar. Porque, y las personas que me van a escuchar saben, yo almuerzo en el puesto de trabajo. No me doy ese tiempo ni siquiera para mí. Y aquí me hiciste saber que, 1, no era tan difícil hacer dieta. No era tan difícil no comer todas esas cosas que te dañan tu cuerpo. Y ya cuando iba en la 3ª semana y dije, 1, tengo 8 kilos menos, o sea, encima me hiciste una bajada de peso. 2, esto está súper chévere, mi cuerpo se siente mejor, no me siento tan pesada, me sentía transformada completamente en los hábitos alimenticios. Y ahorita sigo en lo mismo. Claro, ahorita pues con mi novio comemos un dulce a la semana, tal, pero es que yo todos los días comía 2, 3, 5 paquetes al día, porque tengo también la bondad de que no me engordo fácilmente. Ok, hay algo muy bello que te voy a decir. Nunca absolutamente el equipo ha visto un paciente como un procedimiento solamente quirúrgico y un órgano como una nariz, sino que enfocamos al ser humano como un todo. Realmente nosotros sí sentimos que crea una transformación importante. No solamente es sentirte bien, sino que a través del proceso de postoperatorio vamos conociendo qué necesidades tienes y qué se puede aprovechar para que tengas una mejor calidad de vida. Que lo que tú dices, no, es que yo no puedo parar. De un momento a otro la vida te para. Tú como equipo puedes llegar y decir, bueno, no te preocupes, ya en 15 días nos olvidamos de esto y se acabó. Sí. No, yo lo veo como una oportunidad. ¿Por qué? Porque ya de todas maneras con el tiempo que llevo trabajando y de vida, lo que he desarrollado anteriormente, me doy cuenta que la esencia de la vida no es esa. No es trabajar como un loco y no, es realmente vivir bien, es desarrollarte, es la felicidad que decías, que el doctor nos contaba. Entonces, si yo a través de esa experiencia puedo de una manera
u otra reflejarte la importancia de cuidar tu cuerpo, la importancia de ser consciente del descanso, la importancia de valorar esa relación de pareja tan bella que se fortaleció a través de ese apoyo que recibiste, y tener conciencia de eso es otra forma, de una u otra manera, a una persona, sobre todo cuando ya va impulsada como un cohete al infinito. Sí, sí, pero la verdad es ir feliz hacia ese infinito. Sí, es ir hacia allá, pero ir feliz. Es definitivo. Y eso exactamente lo sentí. Por eso te decía, vuelvo a mi frase inicial. Llegué buscando una nueva nariz y encontré una nueva vida. Encontré un cambio de hábitos alimenticios. Encontré un equipo que me acompañaba en el proceso y me decía, tranquila, no es tan difícil, tranquila. Y me contaban historias. Y hace poquito estuve en Jumbo y vi a una chica vendada y se estaba comiendo un helado. Y dije yo, pero la gente es así. Sí. O sea, si vas a abordar el proceso, permítete experimentar lo que significa ese proceso. Aprovecha, te dicen, no puedes comer dulce porque te va a inflamar la nariz. Es cierto. No puedes comer incluso vegetales como el tomate, que amo el tomate. Yo decía, pero eso también es saludable. No puedes comer porque se te inflama. Y es tomar responsabilidad y decir, yo también voy a acompañarte en que salga bien. Tú ya hiciste tu trabajo. Y al final uno se quita esa venda y ve tu trabajo perfecto. Pero también está de mi parte decir, hey, esto es un trabajo de los dos. Incluso de los tres, porque si no fuera por mi novio, también me hubiera quedado en la mitad del proceso. Porque parte del proceso es cambiar tus hábitos alimenticios, es tener una vida más saludable, incorporar el ejercicio y también permitirte ser vulnerable. Esa es otra parte extraordinaria del proceso que ahorita mencionabas. Y sí, y siento que ustedes están ahí como mitad enfocados en la rinoplastia y mitad coach de vida. Tranquila, no te preocupes, está bien. Cierto, sí, así es. Algo que es muy bonito es que un concepto que tengo como cirujano plástico es el siguiente. Dicen, no, esto es rápido, es una cirugía de 2 horas, yo me demoro como 4 o 5 y el proceso en un mes estás bien, estás trabajando y de todo. Resulta que en cirugía plástica hay algo muy interesante. Los pacientes siempre, cualquier persona que se acerque a un paciente, nunca en la vida le van a preguntar, nunca, oye, ¿cuánto duró tu cirugía? Sino te van a preguntar cómo quedó. Y no te preguntan cuánto demoró ese proceso. Es más, los familiares y todo, oye, quítate el microporo ya, que queremos verte ya. Y realmente ellos van a ver es el resultado al final de un proceso que el cuerpo se va adaptando y lo que hablamos te vas adaptando con él. Sí. Entonces, basado en eso, el posoperatorio para nosotros es muy importante. Demasiado importante. O sea, es tan importante que a un paciente le decimos, tú te operas y de lunes a viernes te vamos a ver durante un mes, o sea, 20 veces. Y muchas veces, ¿pero qué hacen 20 veces? Apoyar, limpiar, cuidar, guiar el proceso. Y después continuamos hasta que lo necesites, hasta que se estabilice la nariz, hasta que ya tengamos un cambio más definitivo. Así es. Entonces, ¿qué opinas de ese posoperatorio? ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Para mí, igual. Creo que un 50% es tu trabajo, un 50% es el posoperatorio. El posoperatorio depende de todos. Depende del equipo extraordinario que tienes y depende de mí también como paciente, como te decía, tomar responsabilidad y sacarlo adelante para que salga bien. Y ahí están ustedes apoyando. Si el paciente hace su función, pues el posoperatorio va a ser un poquito más amable y ya, pues ustedes me dijeron, tienes que venir todos los días después de la cirugía. Y ya hubo un punto, bueno, y en esos todos los días yo también con mi novio nos mirábamos y decíamos, pero ¿y por qué? O sea, ¿como a qué? Pues claro, todos los días tienes una necesidad distinta. Hoy amaneciste inflamado, mañana amaneciste con que no puedes respirar por un lado, ya se te está desinflamando por el otro. Luego la nariz se pone hinchadita por aquí, luego acá, luego aquí, en fin, o sea, todo es el proceso. Entonces, siempre hay que hacer, cómo seguir las cosas. Y también siento que me sorprendió mucho la forma en la que abordabas
como los métodos que tienes para aliviar la dificultad que se presenta. Entonces no siempre fue lo mismo. Una vez era limpieza, otra vez eran las láminas, otra vez fueron los conformadores cuando sentí que no estaba respirando bien por una fosa, otra vez fue el láser porque resulta que ya tenía muchas ojeras, estaba inflamada, otra vez fue el plasma y resulta que el plasma no solo me alivió lo que me quedó de la nariz, sino me alivió también otros puntos que yo tenía en la cara. Y luego me inyectaste hasta la espalda cuando tengo una cirugía de columna. O sea, de verdad, esto ha sido divertidísimo. El proceso del posoperatorio es la mejor parte. Es la mejor parte. Sí. Y yo digo, la cirugía termina cuando termina el posoperatorio. Cuando moldeamos la nariz. O sea, un año después. Sí, es una cirugía hasta que ya la nariz se estabiliza y llegamos. Me sorprende mucho, Doc, de verdad, mucho la paciencia que tienes para de cada paciente hacer un año de proceso. Es que no lo puedo creer. Yo siento, si tú me preguntas, yo siento que cada paciente es un mundo entero. Yo lo veo de esa manera. Entonces, es como si tú tuvieras la sensibilidad de entrar y ver la ilusión que se tiene. Entonces, como sé que el proceso de la nariz es largo, entonces yo lo acompaño, pero con pasión, como sintiéndome que yo quiero ese resultado que está teniendo ella. Sí, es muy interesante. Esa es la paciencia. La paciencia es sentir al otro. Es sentir al otro. ¿Cómo me sentiría yo si se me inflama la nariz a los 6 meses después de ir a la costa? Pues mal, entonces yo voy donde mi doctora que me ayude. Claro. Y ahí estoy para eso. Claro, para que no quede inflamada. ¿Sí ves? Y es en parte también gracias a que tienes una empatía enorme y también tú me contabas que te operaste y que finalmente el resultado no fue... Sí, no tuve control postoperatorio ni nada, entonces aprendí a través de eso. Hay un podcast muy lindo sobre eso y explico cómo fue ese proceso para mí, que es muy interesante. Claro. Ok, bueno, ¿tú qué le dirías a las niñas y a los muchachos y a los señores, a todos los pacientes que quieran operarse? ¿Cómo deben, cuáles serían tus consejos? ¿Qué opinas de la cirugía de nariz? ¿Qué les dirías para elegir al cirujano, su proceso, para cómo abordarlo en cuanto a la responsabilidad respecto a tremendo cambio, a ese procedimiento? ¿Qué mensaje quieres darnos? Bueno, varios puntos. El primero es que pierdan el miedo. Da mucho miedo tomar la decisión de hacer un cambio drástico en la vida, y es reconocerse nuevamente al verse al espejo. Eso da pavor, al menos a mí me dio pavor al inicio y por eso lo procrastinaba tanto. Hasta que llegó un punto donde dije, no más salgo de esto ya. Empezó la ilusión a los 10 años, hombre, a los 30 ya es hora. 1, que pierdan el miedo. 2, para perder ese miedo, elijan a un buen cirujano. Y para elegir a un buen cirujano, les recomiendo que 1, contemplen a Ricardo González como primera y única opción, pero si no, 2, que se permitan conocer más a fondo cada una de las experiencias con los resultados. No solo se fijen en quién es el cirujano y qué ha hecho, sino quién es el cirujano y cuáles son las opiniones de ese cirujano y cuál es el lenguaje que está exteriorizando hacia los demás. Normalmente una persona que se da prioridad a sí mismo y no le importa el proceso de los demás, habla de sus resultados, de su vida, de su éxito, de sus pacientes bien, y cancela, y todos los comentarios son buenos y ves que hay 1, 2, 5 o 10. No hay 100, 200 y 300 como los tienen ustedes. Sospechen. Y dense la oportunidad de ir hacia los consultorios y ver cómo es la experiencia, porque no les voy a mentir a quienes están escuchando esto, es costoso operarse, es muy costoso, y uno como cliente también tiene que decir, hey, encima de que me cuesta, ayúdame a disfrutar el proceso, si no, entonces ¿de qué estamos hablando? Eso. También les diría que se permitan experimentar la transformación que sucede más allá de la estética de su cara, que se permitan experimentar el cambio de hábitos, que se permitan experimentar incorporar
el bienestar a su vida, que se permitan experimentar ser vulnerables y apoyarse en los otros para salir adelante, eso les va a servir para la vida. O sea, de verdad es un proceso del que si uno lo toma de la manera correcta, transforma absolutamente. Gracias, María Camila. Fue maravillosa nuestra charla. Gracias por compartir con nosotros, por tu tiempo. Y bueno, vamos a seguir haciendo unos podcasts maravillosos con mujeres y hombres empoderados que han confiado en nosotros, que hemos podido compartir y crear ese vínculo. Gracias por todo. No, gracias a ti, gracias infinitas por tu carisma, por tu profesionalismo, por ser el mejor en lo que haces. O sea, hemos hablado mucho del proceso y de la transformación, pero que no se nos quede en tela de juicio que eres perfeccionista y eres de unas cualidades profesionales que les dejan a todas las personas con su cara correcta y con sus gestos y su gesticulación perfecta. Entonces, además de un gran profesional, es un ser humano. Gracias. Gracias a ti.